Waldo Fernández, senador por Nuevo León. ¿Cómo estás, Waldo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio de aquí es de la Ciudad de México, reportando para la Guillotina. Gracias, Waldo. Estábamos, Waldo y yo, platicando en el corte comercial, justamente preparando este enlace, y le preguntaba yo si tenía ya su plan ya organizado de cómo va a estar yendo y viniendo, porque la Ciudad de México absorbe mucho, Waldo, no importa qué chamba tengas, ¿no? Sí, mira, vamos a sesionar aparentemente martes y miércoles. Entonces, eso me permite, una vez que pase la reforma judicial y el plan C, ¿no? Porque son varias reformas. Entonces, eso me va a permitir estar en Monterrey prácticamente lunes, o de jueves a lunes, ¿no? Estar por Sí. allá y seguir trabajando con la gente. Y estoy haciendo un programa incluso que le llamo Embajadores Ciudadanos para seguir recibiendo peticiones de los ciudadanos y estar en contacto, porque sí me interesa mucho, pues, no perder el apego a mi tierra, ¿no? Waldo, lo platicamos muy rapidito la vez pasada que tú y yo platicamos, pero te pasaste al verde, al Partido Verde. Entonces, me tengo que referir contigo el resto del Senado como Waldo Fernández, senador por el Partido Verde Ecologista Pues Mexicano. realmente soy senador por la coalición Morena PT Verde, yo soy consejero de Morena, sigo siendo militante de Morena, pero administrativamente me siglaron al Verde y Sí. como tenemos una mayoría entre Morena, PT y Verde, por beneficio de mantener la coalición unida, porque viene un proceso más adelante en 3 años, pues me quedé en el Partido Verde, pero sigo siendo militante ¿Y de eso, Morena. y eso a ti políticamente o tu carrera no te afecta? No, para nada, sigo siendo militante de Morena, e incluso todas mis publicaciones, todo lo que yo publico lo hago dentro de la coalición Morena PT Verde. Yo no hubiera ganado sin el PT, sin Morena o sin el Verde, sin ninguno de los tres, entonces lo voy a seguir haciendo así, y evidentemente es un tema administrativo en el Senado nada más. Ya. Lo que sí es que al estar en una bancada más pequeña, pues subo más a la tribuna. No sé si viste que el primer día de sesiones formales Sí. ya subí a la tribuna luego, entonces eso me permite estar, y como yo me gusta mucho la tribuna, como a mi pariente Fernández Noroña, no somos parientes, pero bueno, él no va a poder subir porque va a ser el presidente, pues voy a aprovechar ese espacio. Pues él va a estar arriba, ¿no? Todo el tiempo. Él va a estar todo el tiempo arriba, pero no va a poder subir a polemizar. Él tiene que llevar institucionalmente las sesiones, ¿no? Veremos, porque dijo que iba a estar más mesurado. Vamos a ver si es cierto. Lo ha Oye, hecho muy Waldo, bien, ¿eh? pues a ver, lleva 2 días en la Sí, chamba, sí, sí, 3 días, pues está bien, entonces ¿no? espera. Pero lo ha Ok, hecho bien. hasta ahorita sí. Faltan 5 años y 11 meses y pico. Waldo, Exactamente. dame tu visión. ¿Cómo has visto todo esto de la transición? ¿Cómo transitó la iniciativa del presidente de Morena, de la coalición, en la reforma allá con los diputados? Pues hay algo de ruido en los medios de comunicación. No es tan fuerte como se percibe en diputados y en senadores. Ya se votó en diputados. Un buen debate, hay que decirlo, tanto la oposición como los partidos aliados al proyecto de la Cuarta Transformación, muy respetuosos en las tribunas. Fue un debate de altura, casi no hubo agravios personales. Y me parece que va a ser un poco similar en el Senado. Nosotros esperamos el domingo, vamos a sesionar las Comisiones Unidas de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales en el Senado. Yo estoy en Asuntos Legislativos. Chistoso porque estamos los tres senadores de Nuevo León, fíjate, Judith, Luis Donaldo y yo estamos ahí. Realmente están los pesos pesados del Senado en estas dos comisiones en este momento porque es donde se va a dar una gran discusión. Y yo creo que el martes, ¿Es legislativos y cuál es la otra? puntos constitucionales. Muy bien. Estamos funcionando en conferencia y yo creo que para el martes, tal vez miércoles, estaremos votándola en el Pleno. ¿Así de rápido? Sí, lo que pasa es que por ley tenemos que darle 72 horas de publicidad al dictamen. El dictamen llegó hoy, ya está puesto a disposición de todas las fuerzas políticas y el domingo empezamos la discusión. Eh, ¿Cómo está el ambiente que hayas podido más o menos observar en el Senado previo a la discusión de esta iniciativa? Pues hay dos visiones de país, quienes quieren mantener el status quo con el tema de la reforma y quienes consideramos que se requiere hacer una reforma profunda al Poder Judicial. Hay un reclamo ciudadano por la justicia, no sobra decirlo. Yo veo que esta reforma, en mi opinión, es un proceso de rendición de cuentas. Si bien es cierto, la justicia debe ser ciega, no tiene por qué no tener rostro. Entonces, en Nuevo León hemos vivido en los últimos 2 años una crisis de gobernabilidad y hemos visto cómo la intromisión del Poder Judicial
en esta disputa de los poderes ha sido excesiva. Un juez laboral ordenando al Congreso a poner un gobernador, un ministro de la Corte que se tarda 2 años para resolver el tema del fiscal y así viceversa. Y eso que es Nuevo León, un estado importante. Imagínate el ciudadano de a pie que quiere acceder a la justicia y no lo puede hacer. Un juicio promedio en este país dura 7 años, Mario. Una hipoteca se paga en 10. Entonces hay que buscar soluciones. Yo espero que haya un buen debate y que al final de cuentas entendamos que es un proceso de rendición de cuentas. Yo me subo al Senado y cada vez que voto hay un tablero que dice ahí, bueno, el Congreso local tiene un tablero y te dice cómo se vota la gente. Nunca tenemos un proceso de rendición de cuentas de los jueces. ¿Por qué dictan una resolución? ¿O por qué no la dictan? ¿O por qué hay una persona libre? Etcétera. Creo que es un asunto que es muy importante para el país. Yo creo que en eso coincidimos, incluso la parte conservadora y la derecha, Waldo, que se necesitaba una sacudida al Poder Judicial. Donde nos estamos concentrando en el debate es en la forma de elegir abierta y popularmente a todos los impartidores de justicia. Ahí es donde está el núcleo. De que había corrupción o hay corrupción, de que hay compadrazgos, de esto que tú mencionas, que no le rinden cuentas a nadie, que no se mide la productividad, que los tiempos son eternos. Nadie, yo creo que es más, ellos mismos, cuando ya se vieron muy acosados por esta iniciativa, los propios ministros, yo entrevisté a algunos magistrados, decían, pues sí, hay áreas de oportunidad, etcétera. Pero de ahí a que me saquen, que yo tengo 25 años en la carrera, y venga un estudiante o un abogado que no tiene cero experiencia en estos asuntos, pues ese es donde nosotros estamos radicando el riesgo. Ese es uno de los mitos, es uno de los mitos de la reforma. Va a haber propuestas del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero previo a esas propuestas va a haber un comité que va a determinar los perfiles de cada una de las personas que puedan participar. Entonces, en esos perfiles tendrá que venir un currículum, un examen académico, un asunto de su desempeño, honorabilidad, pero también creo que es donde a los jueces les hace ruido, pues se tendrá que revisar cuál ha sido su trabajo como jueces, qué han hecho como jueces o como magistrados, en qué asuntos han participado. Y esa es la parte donde se vuelve un proceso de rendición de cuentas para los que ya están y para los nuevos, bueno, pues conocer sus currículums, pero al final de cuentas sí va a haber un proceso de un filtro para tener a los mejores perfiles. Waldo, estaba escuchando una declaración, Ricardo Anaya, ex candidato del PAN a la presidencia, es colega tuyo ahora, ¿no? Sí, está conmigo en la Comisión de Asuntos Legislativos. Es uno de mis enemigos. No, es buen amigo, me llevo muy bien con él, pero está en... Por eso dije colega, dije, no Sí, amigo. sí, eso es broma. Así le digo a Ricardo, así nos llevamos. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, regresó a México, como que estaba como medio exiliado de este país, regresa, ya tiene fuero de senador, y menciona por ahí que el presidente, dice, el problema de la reforma es que el presidente con una mano, y creo que así lo dijo, con la mano izquierda te está entreteniendo y con la otra mano, no me acuerdo si fue la derecha o cuál la izquierda, pero con una mano te entretiene y con la otra está actuando. Entonces es un engaño este tema de la reforma que está procurando el presidente. Y luego dice que hay truco. Tú mencionas, por ejemplo, que va a haber propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del propio, ¿qué? Poder Judicial para... Poder Judicial, sí, claro. Okay, para los mejores perfiles de cada uno de los tres poderes. Muy bien, pero antes hay un filtro. Sí, pero dice, en palabras de Ricardo Anaya, dice, ahí es donde está el truco. ¿Va a haber votación para el pueblo? Sí. ¿La gente va a decidir? Sí. Pero yo, presidente, o yo, Morena, te voy a decir quién va a llegar a esa boleta. Pues es que el Poder Judicial va a poner sus candidatos, donde mete mano el presidente, ¿no? El Poder Ejecutivo va a poner sus candidatos, evidentemente, ahí sí mete mano el presidente. El Poder Legislativo, que es un poder colectivo, va a meter sus candidatos. Y más o menos la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo debe de andar 70-30. Entonces, en teoría, va a haber 70% de candidatos de lo que es Morena PT Verde y un 30% de la oposición. Igual puede ser hasta un poco más, 60-40. Entonces, pero así es la correlación de fuerzas del país, así es la democracia. Yo no veo que haya truco. Incluso, voy más allá, si tú lo quieres ver así, está hasta medio empatado, porque es un hecho que el Poder Judicial de la Federación, la mayoría de los ministros fueron puestos por el PRI, por el PAN, y en el caso de los legisladores,
pues estaríamos 60-40. Entonces va a haber una correlación de fuerzas hasta para la designación de candidatos, que yo sinceramente espero que no tenga sesgo político, que sea un tema de aptitud de los candidatos de los tres Bueno, fuerzas, de los tres poderes, perdón. en eso estamos confiando en ustedes. Sí, Digo, cuando claro. menos, yo no sé el resto del país, pero Nuevo León ahorita está descansando en ti, está descansando en Judith y Colosio, que no sé si vaya a ir a trabajar como acá, ya es que acá en Monterrey no se le vio mucho, pero bueno, espero que sí haga la tarea. Colosio allá, estamos descansando en ustedes para que verdaderamente nuestros senadores hagan el filtro necesario o la postura necesaria de que si van a votar a favor o en contra, es lo que le conviene a Nuevo León. Claro, en el caso de lo que nos toca a nosotros, que es el Poder Legislativo, vamos a hacer un proceso muy serio de selección de los perfiles, pero sobre todo de selección de las personas que van a evaluar estos perfiles. Tendrán que ser universidades, académicos, que puedan filtrar los perfiles que van a estar por el Poder Legislativo. Por parte del Poder Judicial, pues va a ser la escuela del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una escuela que es la misma escuela de la cual salen los jueces y magistrados. En el caso del Ejecutivo no lo sé, no me compete a mí determinar cuál va a ser el proceso que sigan, pero me imagino que habrá también este sistema de acompañamiento. Uno de los temores, Waldo, es que los jueces o los juzgadores que queden a partir de esta reforma, igual que sucede tal vez hoy en día, y ese fue uno de los argumentos del presidente para reformar, le deban la chamba al partido en el poder, a Morena, por ejemplo. Entonces, y ponen un caso hipotético, imagínate yo, empresario, que además lo soy, y tengo una diferencia legal con una autoridad. Y esa autoridad, nos vamos a un juicio y pues ahora los juzgadores van a haber sido nombrados a través de un filtro con una mayoría morenista, ¿no? O de la coalición de Morena. ¿Qué tanta confianza puedo tener yo, empresariados o particulares, de que vaya a haber un equilibrio verdadero en la impartición de la justicia? Ese filtro evidentemente va a sacar a los mejores, pero quien va a decidir es la población, no vas a decidir un partido político. Ya te hablé un poco de cómo estaría la compensación, pero hay un asunto también ahí, Mario. Creo que el problema de la justicia en este país es que como no tiene rostro, los jueces no están vinculados a su comunidad. Un juez penal libera a un violador sin el menor recato, porque la gente a veces ni sabe que es un juez penal el vecino que vive a 3 casas. Sí es importante en este proceso de rendición de cuentas la vinculación con la comunidad. Que, oye, es que se la van a deber al presidente. Mira, los ministros de la Corte los han puesto los últimos presidentes. Esa es la verdad. A través de un proceso de auscultación conforme a las fuerzas políticas. Aquí estás dejando libre a la ciudadanía para que vote. Lo único que estás haciendo es extender un voto más, el voto que ya teníamos nosotros compensado, por decir así, por parte del ciudadano cuando votan por nosotros. Entonces yo no veo ese riesgo. Siempre está el margen de la corrupción, siempre está el margen del tráfico de influencias, siempre está el margen del conflicto de interés, pero me parece que si transparentas estos procesos puede dar un gran resultado. Ahora, tú hablas en la parte de en este serían los jueces administrativos, ¿no? Pero ¿cuántos asuntos realmente tienes para confrontar a un presidente? Lo que son los asuntos fiscales, ¿no? Y los asuntos fiscales en este país, pues lo que está demostrado es que la Corte no lo resuelve. No voy a hablar de casos concretos, pero hay muchos casos de megamillones que no se han resuelto en 15, 16 años, ¿no? Claro. Waldo, finalmente, en la Cámara de Diputados era evidente, o sea, no era un tema en la Cámara de Diputados si se iba a aprobar esta iniciativa, sino cuándo, por la mayoría contundente de la coalición de Morena. ¿Cómo está la composición ahorita en el Senado y qué se espera en la votación? El Senado va a ser, todos los votos van a contar. El senador que se ausente de la sesión puede parar la reforma o dar pie a la reforma. Entonces va a ser una final de fotografía. En teoría nos falta un voto para la reforma constitucional. Vamos a ver si se consigue o no se consigue. Por ahí vi ayer o antier, me parece que un senador se enfermó. Habrá que ver cómo se dan las condiciones, pero al final de cuentas va a ser un final de fotografía. Pero yo estoy seguro que la reforma va a salir adelante. Al menos Judith y yo vamos a estar en la sesión, vamos a votar a favor de la reforma. Entonces, estamos hablando de que hoy en 8 días estaría aprobándose la reforma en la Cámara de Senadores. Más o menos en una sesión que muy probablemente dure entre 40 y 50 horas la votación. Bien. Waldo, gracias por charlar con nosotros. Gracias a ti y a tu auditorio. Estoy aquí en comunicación y en lo que necesiten, ya sabes, en cualquier hora para servirles.
Gracias. Waldo Fernández, senador por el estado de Nuevo León, aquí en La Grillotina.